participar en esta. Bueno. Hola, buenas tardes, yo soy Roy, bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos el honor de recibir al licenciado Luis Ewan, presidente de la Corte Nacional de Honor. ¿Cómo estás, Luis? Hola Roy, buenas noches, ¿qué tal? Pues, Oye, gracias por pues, la invitación. no, pues ahora sí que muchas gracias. El día de hoy queremos que el presidente de la Corte nos platique un poquito sobre el aspecto este que tiene que ver con el proceso sancionador. Sabemos que este es un tema polémico y por eso hemos decidido pues platicarlo y sobre todo platicar los pasos que toda persona tendría que seguir para tener esto, ¿no? Esperemos que nunca lo tengan que usar. Sin embargo, si sí lo tienen que usar, pues bueno, es bueno saberlo. Vamos iniciando por el principio. Luis, platícanos, por favor, ¿quién puede levantar una queja y en qué nivel? Supongamos que a mí me pasó algo, ¿qué debo de hacer para levantar o iniciar este proceso o levantar una queja? Claro, mira, ha existido por muchos años la idea errónea de que cuando la Nacional de Honor te habla es por una tragedia mundial, ¿no? Porque creen que la Corte Nacional de Honor te va a sancionar, pero no es tan así. La Corte Nacional de Honor, cuando hay un caso o llega un caso a la Corte, esta debe tener su origen y puede tener su origen desde el nivel grupo, que pueden ser las secciones, puede ser a nivel provincia o puede ser a nivel nacional. Y cuando ocurre una infracción o una violación a las normas que nosotros conocemos como ordenamientos y las tenemos bien estipuladas en el reglamento, pues técnicamente uno tiene el derecho de pues presentar una acusación o una queja. Esta queja o acusación técnicamente nosotros le llamamos en el proceso sancionador, que es cuando el órgano que recibe la queja, que puede ser un jefe de sección, puede ser un jefe de grupo, puede ser un presidente de provincia o puede ser el nivel nacional, pues técnicamente uno puede presentarlo pues de forma verbal o por escrito, porque así lo dice el reglamento. Sin embargo, nosotros debemos de saber que nuestro procedimiento sancionador no es un procedimiento sumario, sino que a final de cuentas es un procedimiento que da garantías, como la Constitución mexicana le da garantías a todos los mexicanos, los ordenamientos o el reglamento le da las garantías a todos de que va a haber un debido proceso cuando alguien causa una infracción. Hace muchos años existía el tema y existe el señalamiento de que cualquier infracción es dar de baja o expulsarlo de la asociación. Se cree, ¿no? Era la historia. Pero la realidad no es esa. Realmente existe un catálogo de sanciones de acuerdo a las posibles infracciones que uno pueda realizar, porque hay infracciones que podemos llamar desde pequeñas, que son muy graves. Y Claro. entonces los ordenamientos te dan la guía, e incluso en la Corte Nacional de Honor hemos hecho un diagrama para que cada quien pueda ver en dónde se encuentra y aplicar el reglamento de la mejor manera, sobre todo analizando y viendo los grados de la falta para sancionarlas en forma correcta. Entonces, pero Bueno, ¿quién puede aquí hacerlo? Cualquier persona puede presentar una queja cuando ha sufrido in- alguna infracción o alguien hace una infracción. incluso jóvenes de las secciones, ¿verdad? Niños, en la manada, tropa, comunidad, clan, también Sí, ellos. porque recordemos que en el proyecto que hizo la Corte, que se llama Del origen a la Corte Nacional de Honor, le llamamos así porque el origen puede ser en la sección. Acuérdense que los órganos de gobierno en todos los niveles, en el caso de las manadas, pues hay un consejo de manada, o consejo de la roca, como le decimos. En la tropa está la Corte de Honor. En la comunidad de caminantes, pues tenemos el Congreso. Y en el clan Robert tenemos el Parlamento. Todos esos son órganos de decisión y todos esos pueden aplicar sanciones a sus miembros, pero se aplican un proceso sancionador que lo pueden hacer es en base al reglamento. Y después de allá, pues vamos después de las secciones, pues viene el Consejo de Grupo, que es otro órgano de decisión, y después viene la Comisión Ejecutiva de Provincia y después la Dirección Ejecutiva Nacional. Y como última instancia, pues viene la Corte Nacional de Honor. Fíjate que acabas de tocar un tema que no se maneja en ningún lugar, ¿eh? No recuerdo yo ninguna insignia de madera donde se haya comentado que, por ejemplo, en una sección, por decir, en la tropa, pudiesen en los mismos jóvenes
sancionar, digo, en el órgano de toma de decisiones. Pero bueno, esto sería interesante. Supongo yo que esto sigue el mismo proceso que está estipulado en los ordenamientos, independientemente de que sea, por ejemplo, pues no sé, la corte de honor, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Sí, Sí, exactamente. otra cosa importante que comentaste, decías que la Corte de Honor puede sancionar. A ver, explícanos un poquito más de eso. ¿Puede o no puede sancionar la Corte Nacional de Honor? La Corte Nacional de Honor sí puede sancionar, aunque no es su principal función, porque la Corte Nacional de Honor analiza todos los procedimientos desde donde se origina, como dije, que puede ser a cualquier nivel, sección, grupo, que la sección pertenece al nivel grupo, la provincia nacional. Sin embargo, cuando la Corte Nacional de Honor da un mandamiento, da una instrucción que se deba de cumplir, el no cumplirla se convierte en un desacato a un mandamiento de un órgano. Entonces, el no acatar las instrucciones o los acuerdos, en este caso de la Corte Nacional de Honor, puede ser que en un momento la Corte te pueda sancionar, porque prácticamente la Corte Nacional de Honor es la última instancia, da por Ok. concluidos los procesos, pero la Corte Nacional de Honor puede ordenar en un momento determinado tal o cual cosa con apercibimiento de que en caso de no cumplir, pues técnicamente estás desobedeciendo un mandato de un superior, que en este caso es la Corte Nacional de Honor. Entonces, solo si hay un desacato, la Corte sí podría sancionar. De otra manera, no sería el caso. Bueno, Es supongamos correcto. entonces que yo soy un muchacho. No, vamos a verlo, porque quiero pensar un poquito que hay más problemas entre adultos que entre jóvenes. Yo sé que Ujú. puede o no puede ser el caso, pero supongamos que yo soy un jefe de tropa y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a levantar un proceso sancionador. ¿Cómo se levanta un proceso sancionador? ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo Las me fases entero del yo proceso, que tengo eso? claro, las fases del proceso sancionador, si un scouter comete una infracción, pues técnicamente tenemos que hacer un análisis de dónde origina. En este caso, los abogados ya decimos que esto es la jurisdicción, prácticamente quién va a sancionar. Si ese asunto del scouter pasa a nivel grupo, pues técnicamente puede conocer el consejo de grupo, que es el que va a aplicar el proceso sancionador, siempre y cuando en el consejo de grupo haya llegado una queja. Esa queja, el jefe de grupo que representa al consejo de grupo la recibe, realiza su consejo de grupo, analiza, y en ese consejo de grupo donde se va a analizar la queja contra el scouter, pues lógicamente no puede estar, para que entonces el consejo de grupo decida si hay elementos para iniciar un proceso sancionador. Si hay los elementos, el consejo de grupo acordará y notificará por medio del jefe de grupo al scouter que hay una acusación en su contra Ah, y cuáles son las pruebas presentadas. Entonces el scouter va a tener, a partir de esa notificación del jefe de grupo que representa al consejo de grupo, va a tener 30 días para contestar esa acusación y presentar todas las pruebas que le beneficien. Una vez que el scouter haya contestado, empiezan a correr los términos para que el consejo de grupo pueda resolver y decir, esta es la acusación, esta es las pruebas del scouter, pero también el consejo de grupo puede analizar en un principio si la falta no es grave, puede en un momento determinado iniciar un medio alternativo de solución de la controversia. Si, aunque realice el medio alternativo de solución de controversias, si lo permite la infracción, entonces prácticamente lo pueden arreglar por medio de un arbitraje, por medio de una amigable composición o por medio de un diálogo directo. Si lo arreglan, el asunto concluye. Pero si no hay arreglo, entonces el consejo de grupo, ahora sí, notifica, recibe la respuesta, analiza la contestación y va a dar un veredicto. Que ese veredicto, como le podemos decir, el acuerdo es si sanciona o no sanciona. Porque ya con todos los elementos y haber utilizado el medio alternativo de solución de controversias, ya el consejo de grupo puede determinar si hay una falta o no, con las pruebas de la acusación y las pruebas de descargo, le podemos decir, de la persona acusada. Entonces, el consejo de grupo le quedan 2 vías una vez que ha agotado todo este pequeño procedimiento que acabo de decir, de lo absuelve o lo sanciona. Si a final de cuentas lo absuelve, técnicamente, o lo sanciona, aquí existe una parte que muchos dicen, es que no lo dice el reglamento. Bueno, lo dice en un sistema procesal, los abogados lo saben, de que en un momento tanto la parte que acusa como la parte acusada
se pueden inconformar contra el acuerdo del Consejo de Grupo. Eso hace, y nuestro reglamento lo dice, nuestro procedimiento sancionador, que puede ir al inmediato superior presentando un recurso que se llama de revisión. Si yo no estoy de acuerdo con la sanción o la no sanción de la persona de ese procedimiento que estamos hablando, de este scouter, puedes acudir a la Comisión Ejecutiva de Provincia para presentar un recurso de revisión donde digas por qué estás recurriendo a la Comisión Ejecutiva de la Provincia. Si la Comisión Ejecutiva de la Provincia que recibe ese asunto va a hacer y va a pedir el procedimiento, va a pedir, le llamamos los abogados el expediente, pero va a pedir el expediente, que es la acusación con sus pruebas, la respuesta con sus pruebas, las actas donde no hubo medio se agotó el medio alternativo de uso, el uso del medio alternativo de solución de controversias, y entonces la Comisión Ejecutiva de la Provincia, que viene siendo el siguiente nivel, el inmediato superior, prácticamente va a analizar todo y va a dar otra resolución. Contra esa resolución, tanto el que le beneficie o le perjudique puede ir aún a otra revisión, ahora sí, al nivel nacional, que es la DEM. Y la DEM hace lo mismo, pide todo el expediente, hace el análisis y en un momento determinado vuelve a notificar a las partes. Y si tanto el que acusó y el sancionado no están de acuerdo, pueden acudir ahora sí, como última instancia, ya no es una revisión, sino en apelación a la Corte Nacional de Honor. La Corte como última instancia va a hacer lo mismo, va a pedir todos los expedientes, va a analizar y entonces puede, como los anteriores órganos, la Comisión Ejecutiva de Provincia, la Dirección Ejecutiva Nacional, puede confirmar, revocar o modificar esos acuerdos. Y contra su resolución, que les va a notificar todas las partes, entonces ya es la última instancia, solo existe un último recurso que le llaman de reconsideración, que es ante la misma Corte, y si la persona aporta pues, algo diferente o algo nuevo o algo que nadie haya observado, entonces la Corte Nacional de Honor puede confirmar, revocar o modificar su último acuerdo, pero ya eso marca el fin del proceso sancionado. Sin Entonces embargo, aquí, ¿sí? no, Adelante. perdón, me comentas sobre la reconsideración. Entonces aquí no tiene caso yo que solicite una reconsideración ante la Corte si no estoy presentando nuevas pruebas o algo que pudiese cambiar, en este caso, el caso, o sí. Ni más que pruebas, algo que la Corte Nacional de Honor no haya observado, porque al final de cuentas esto como un procedimiento jurídico legal, tú cuando presentas una demanda o presentas una acusación, ya no la puedes cambiar. Y en ese momento ya no hay más pruebas, son las mismas pruebas en todo el proceso, a menos que haya lo que le llamamos en términos legales una prueba superviniente. Una prueba superviniente es que cuando al momento de que yo presenté mi acusación inicial, no tenía yo esa prueba. Pero si esa prueba es posterior a la fecha del inicio de mi proceso y se obtiene, pues puede ser una prueba superviniente, pero que tiene relación con el mismo caso. Okay. Entonces, prácticamente eso sería algo diferente o nuevo, pero normalmente cuando llegan a la corte, el procedimiento ya tiene, pues debe tener ya mucho tiempo, vamos a llamarle una estimación de seis Qué bueno meses, que mencionas ese punto. Ahorita llegamos ahí del una punto del... estimación de 6 meses, porque al final de cuentas los procesos no debieran de tardar mucho, porque el propio reglamento marca los tiempos que deben de irse presentando, porque al final de cuentas, a partir Sí, de que hay la falta, técnicamente inicia un término pues de 30 días para que lo puedas acusar. Y cuando te notifican, cualquier órgano te notifica una resolución, tú tienes 30 días para inconformarte, ya sea en vía de revisión o en vía de apelación, según el órgano en donde te encuentres o el nivel. Y cada órgano va a tener, como la DEM o como la Comisión Ejecutiva de Provincia, ellos sí tienen un término de 20 días hábiles para resolver a partir de que se recibe la respuesta. importante. Ok, miren, aquí vamos a detenernos un poquito, necesitamos analizar la gran cantidad de información que nos dio Luis. Ustedes, al ser notificados o recibir un correo o una notificación de alguna forma, ahí es donde empieza a correr este tiempo, ¿verdad, Luis? Al ¿Sí? ser Es correcto. notificados. En la provincia de Tumbutú nos hemos dado cuenta que luego hay casos que tienen más de un año y que no han sido resueltos, y que ya no se cumplieron estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Esto de los tiempos nos obliga a todos? ¿También le obliga a la Corte? ¿O quién está exento de los tiempos? Y si no están exentos de los tiempos, entonces
¿qué procede si en una instancia se pasa del tiempo? Sí, aquí técnicamente cada órgano o cada nivel va a tener un plazo de normalmente casi la regla de 30 días, pero en las resoluciones también hay un plazo de que, por ejemplo, cuando el nivel inmediato superior recibe una revisión o una apelación, más bien la revisión, prácticamente tiene 5 días hábiles para pedir el expediente. Ahí empieza una serie de términos. Y después, cuando recibe el expediente, este órgano ya tiene 30 días naturales para resolver el asunto. Esto quiere decir que si vamos a los términos, un asunto no debiera de tardar más de 2 meses en el nivel correspondiente. En el caso de la Corte Nacional de Honor, no existe un tiempo para poder resolver, pero sin embargo, hace un año la Corte Nacional de Honor implementó un procedimiento porque si uno observa el proceso sancionador, como dije hace un momento, del origen a la Corte, el procedimiento sancionador puede originarse en el nivel grupo, en el nivel provincia, en el nivel nacional, y la Corte es la última instancia. Técnicamente, la Corte tiene que recabar la información desde donde originó y todos los niveles que fue subiendo, viendo los argumentos, la fundamentación, los procedimientos, las pruebas, la notificación a todas las partes, para que la Corte Nacional de Honor pueda dar un veredicto. Entonces, la Corte Nacional de Honor tiene que analizar a veces demasiada información y por eso la Corte Nacional de Honor no tiene un término para resolver. Sin embargo, esta Corte Nacional de Honor, a partir del año pasado, de acuerdo y de haber escuchado a los presidentes de provincia y también de haber escuchado muchas quejas en el pasado, determinó que la Corte se está tomando los tiempos a la mayor brevedad y con mayor profesionalismo e interés. Entonces la Corte ahorita tiene un récord estimado de que los asuntos que llegan a la Corte se resuelven en un lapso de 30 a 60 días máximo. Sin embargo, hay asuntos que por su propia complejidad y por los actores que tiene a veces un asunto, los casos pueden llegar hasta de 3 meses, pero ya no ocurre como ocurría hace mucho tiempo, y mucho tiempo estoy hablando hace 4, 5, 6 años, de que los asuntos en la Corte tenían un año, año y medio, y antes de que llegaran a la Corte, los asuntos para que lleguen a la Corte tardaba a veces un año o 2 años para que lleguen. O sea, estamos Entonces, hoy por hablando hoy, que una persona tendría que esperar 3 años para ver la resolución de su caso. Aquí también quiero ponerlos un poquito en contexto. Corrígeme Luis si me equivoco, pero a ver, si un caso no ha llegado a la, o sea, un caso puede empezar todo este proceso que tú comentaste anteriormente, desde el nivel que fuese. Aquí la cosa es que en ese tiempo en el que va subiendo del nivel grupo al nivel provincia a la D o incluso desde el nivel sección, pues obviamente va tardando tiempo, ¿no? Y en ese tiempo yo he escuchado que luego dicen, pues bueno, el proceso tiene 3, 6, 9 meses, aunque ya nos dimos cuenta que en teoría no debiese ser así. Y yo nada más quiero aquí comentarles una cosa. La Corte ha instalado un sistema de seguimiento el cual genera unos folios, ¿verdad, Luis? sí, Y este sistema implica que si a ustedes les dicen que su caso está en la Corte da un folio. Esto no lo da nadie más, o sea, esto no existe en ningún otro nivel más que la Corte. Corrígeme si me equivoco, Luis. Pero ese folio, ¿para qué sirve, Luis? sí, nosotros como Corte Nacional de Honor sí, existe una plataforma que prácticamente marca, para que no quede duda, y es como lo tenemos en los juzgados, que es como un reloj checador. Cuando una persona interpone un recurso en la plataforma de la Corte, te da fecha, día, lugar y prácticamente te da un folio que es tu número de identificación de tu caso, que a final de cuentas, hoy con todas las mejoras que ha hecho la Corte de la propia plataforma y tratando de combatir eso de que mi caso está en la Corte cuando a la Corte nunca le ha llegado, hoy ya pueden ver en un tablón que a final de cuentas es de avisos, que los abogados le llamamos lo que hay en los juzgados, que es ¿cómo le llamamos ahorita en la Corte? Roy, Era los estrados. los estrados. Los Sí. estrados es un instrumento que en los juzgados civiles, familiares, mercantiles, en casi todos los juzgados, es un tablón de avisos donde tu asunto puede notificarte o saber el estatus.
Entonces, en la Corte hicimos hoy esos estrados y esos estrados sirven para que si tú tienes un folio, tú veas el avance de tu folio y cuántos días han transcurrido desde que presentaste tu recurso. Entonces, la Corte tiene un sistema o una plataforma que sirve de apoyo, sobre todo porque es el nivel nacional, o sea, hay scouts en todo México. Solamente necesitas en un momento determinado accesar o acceder y teniendo tu CUM o tu clave única de membresía vigente o tu registro vigente, con eso es el filtro que marca que tú eres un miembro con todos los derechos y puedes interponer un recurso de apelación en la Corte siempre y cuando hayas pasado por el proceso sancionador y estés apelando una resolución, ya sea que ha venido de la DEM, que se originó a nivel grupo o a nivel provincia y que técnicamente ha hecho todos los pasos para poder llegar, pasos para poder llegar a la Corte. Sin embargo, también la Corte, entre sus facultades, tiene el tema de que no únicamente puedes ir en apelación, sino que también puedes, en un momento determinado, pedir una interpretación de algún artículo del reglamento o del estatuto o de los ordenamientos que te estén aplicando o se estén dando una interpretación diferente. Porque también los servicios de la Corte no únicamente la apelación, sino también interpretar los ordenamientos para cualquier miembro de la asociación. Ok, doy aquí un poquito de contexto. ¿Por qué es necesaria la interpretación de ordenamientos? Porque los ordenamientos están a diferentes niveles, no todos los ordenamientos fueron escritos por las mismas personas y no todos los ordenamientos fueron escritos al mismo tiempo. Entonces, cuando se hacen actualizaciones de algunos ordenamientos y de otros, pues es evidente que pudiese haber ahí algunos de ellos que se están contrastando de una manera que no están checando y esto es una de las cosas, de las labores de la Corte, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sobre todo resolver conflictos de competencia, interpretación y sobre todo que en un momento determinado, si hay alguna duda, pues la Corte es el órgano encargado, de acuerdo a sus funciones estatutarias, de aclarar esa forma en que se están interpretando los ordenamientos. Bien, ¿qué pasa, Luis, si me brinco tú nos decías el proceso, pero ¿qué pasa si yo estoy, no sé, en el grupo? Voy a decir un supuesto y estoy peleado con el presidente de provincia y estoy en el grupo y evidentemente sé que no me va a ir bien con el presidente de provincia y me brinco a la DEN, por ejemplo, a poner el caso. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando alguien se brinca, sobre todo cuando de grupo llega a la Corte y no ha pasado por el nivel provincia o la DEM, la propia Corte te va a responder de que todavía no es el momento procesal oportuno y que para presentar un recurso de apelación a la Corte de un proceso sancionador y de un caso o de una acusación, técnicamente la Corte te va a decir, ¿sabes qué? No es el momento, tienes que agotar y en tiempo y forma agotar los niveles anteriores para poder llegar a la Corte, porque es un tema reglamentario, es un tema de proceso. Si no es así, no, la Corte no puede conocer del asunto. Bueno, entonces entiendo que si yo tengo este problema con el presidente o la presidenta y yo me acerco a ello y no sé, y sale una resolución en mi contra, entonces yo tengo el derecho de con esa resolución en mi contra subir al siguiente nivel independientemente de lo que esta persona haya dicho, ¿verdad? O Sí, más al bien final la de comisión cuentas, ejecutiva haya dicho, perdón. es correcto. Cuando el Consejo de Grupo hace una sanción, el siguiente nivel es la Comisión Ejecutiva de Provincia. Y el siguiente nivel después de la Comisión Ejecutiva de Provincia es la Dirección Ejecutiva Nacional. Y después de la Dirección Ejecutiva Nacional es la Corte Nacional de Honor. Si en un momento tú crees que tienen animadversión en tu persona, no importa. Ellos tienen que fundar y motivar y decir las razones que señalan los ordenamientos, por qué te están sancionando y si lo interpretaron mal o en un momento estuvo mal fundamentado, el siguiente nivel lo debe de corregir. Por eso, entre las facultades del proceso sancionador en todos los niveles, es que se tiene la facultad de modificar o confirmar los acuerdos de los niveles grupo, provincia, nacional. Incluso la Corte, al ser la última instancia, puede modificar esas resoluciones cuando no están apegadas a los ordenamientos. Ok, entonces bueno, eso ya nos queda, esto es importante que todos lo sepamos, por favor tomen nota, ¿no? Lo que acaba de comentar Luis. Otra cosa, ¿quién impone las sanciones y en qué se basan las sanciones? Porque yo asumo que fulanito me sacó la lengua y resulta que yo me voy y me quejo y lo que pido es que lo den de baja de la asociación.
pero evidentemente no funciona así el sistema. Platícanos cómo funciona. Y el sistema, creo que lo mencioné hace un ratito, pero el sistema, como dije, hay de sanciones a sanciones y también de infracciones a infracciones. Hay, por ejemplo, infracciones desde las mínimas hasta las muy graves, que en un momento en nuestro catálogo de sanciones pues tenemos lo que nosotros decimos las llamadas de atención, que puede ser una amonestación o puede ser en un momento determinado un extrañamiento. Pero si la falta es más grave, entonces ya van a venir sanciones más serias, como puede ser la inhabilitación de los cargos, la suspensión de cargos también. Y la más grave que tenemos es la expulsión y cancelación de su registro personal, de que ya no puede pertenecer a la asociación. Entonces, el reglamento marca, en el capítulo específico de procedimiento sancionador, marca los criterios de cómo se deben aplicar esas sanciones y también marca las causas de sanción. Entonces, aquí es un tema, como tú dices, no, me sacó la lengua, no, o me insultó, dependiendo el tipo de gravedad, el grupo, si se va al reglamento, puede ver allá la guía del proceso sancionador que te va a decir qué criterios debes utilizar. Porque no es lo mismo sancionar a un muchacho que sancionar a un adulto. Entonces ahí viene, por eso los órganos de decisión son el Consejo de Grupo o el Consejo de Sección, la Comisión Ejecutiva de Provincia, la Dirección Ejecutiva Nacional y al final la Corte, pero son órganos colegiados, porque ahí tenemos la pluralidad o la forma de ver las cosas de varios puntos de vista. Sin embargo, no es acusar por acusar. Para poder acusar necesitas tener pruebas, testigos. Hoy ¿Y qué tenemos pasa el si yo tema. acuso a alguien y no tengo pruebas? ¿Se puede revertir en mi contra? Si la acusación es grave y no tienes pruebas, sí se puede revertir en tu contra, porque si se comprueba de que lo que tú acusaste no es verdad, es una mentira, tú puedes ser sancionado. Entonces, tome nota, no es nada más llegar a poner un caso por poner un caso, sino que tenemos que tener pruebas y quiero pensar que, qué tipos de pruebas, o sea, porque a mí me causa un problema, a lo mejor, el traer personas o testigos, porque pues sabemos que pueden o no pueden decir la verdad, pero tú que eres abogado, platícanos cómo funciona eso, porque no sé ustedes que están viendo el asunto, ¿no? Pero me ha tocado, por ejemplo, que chocan y luego llegan testigos que son testigos, entre comillas, y estuvieron de los dos lados, y resulta que los testigos del lado A dicen que el lado B tuvo la culpa y los del lado B que el lado A tuvo la culpa. Entonces ahí ya los testigos pues, no me quedan muy claro porque pues no hay confianza, ¿no? Tú como Claro. abogado, contéstame eso. Y la segunda cosa que te quiero preguntar, que lo comentaste, mencionaste de sancionar jóvenes. Y yo creo que si necesitas hacer una aclaración ahí en ese sentido, porque a lo mejor en la mente de muchos de nosotros eso no existe. Entonces platícanos de esas dos cosas. Sí, mira, vamos a repartirlo. Primero vamos con los jóvenes. Todos los miembros de la asociación pueden ser sancionados. Por eso yo decía que en un momento determinado las sanciones pueden partir o iniciar desde el nivel grupo. Y lo dije hace un rato, ¿no? El Consejo de la Roca, la Corte de Honor de Sí. la Tropa, el Congreso de Comunidad, el Parlamento Robert, el Clan de Roberts, ellos pueden en su área de acción poder sanciones a sus miembros. Entonces, entre los mismos iguales se pueden sancionar. Sin embargo, el Consejo de Grupo también puede sancionar a los miembros de su grupo en todos los niveles. Y también el nivel nacional, en un momento determinado, hay una facultad exclusiva del presidente SCAU nacional y del jefe SCAU nacional que pueden sancionar a cualquier miembro de la asociación si tienen noticias de una infracción. Entonces, aquí tenemos en un momento determinado que todos son sancionables siempre y cuando causen una infracción. Entonces, por eso hoy tenemos temas en un momento determinado que ha habido sanciones para los jóvenes, pero también hay criterios de cómo aplicarles las sanciones a los jóvenes. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es interesante que esas normas, cuando yo hablo de ordenamientos, estamos hablando del reglamento, los manuales de operación, las políticas, todo ese conjunto de normas que tiene Estatutos. la asociación, exactamente, son los ordenamientos y todo eso debe ser aplicado en todos los niveles, todos estamos obligados. Entonces, cuando alguien comete una infracción, técnicamente en el nivel donde te encuentres,
Por eso el reglamento marca en su jerarquía y en su jurisdicción quién debe de aplicar ese reglamento. Si ocurrió en la sección, pues el consejo de grupo, o primeramente el consejo de sección, después el consejo de grupo. O en un momento determinado, si fue a nivel provincia, pues la comisión ejecutiva de provincia, y así te vas agamando los niveles, ¿no? Pero los jóvenes que en un momento determinado cometen infracciones también pueden ser sujetos a un proceso sancionador. Ahora bien, no sé si quedó claro. Sí, perfecto, continúa. Ok, ahora me preguntaba sobre los testimoniales o los testigos. Nosotros tenemos un procedimiento que marca que cuando tú vas a presentar o vas a ofrecer a un testigo, este testigo lo tiene que poner en un escrito y firmar de puño y letra y presentarlo, por decirlo, en la acusación. Y cuando la persona acusada va a presentar testigos de descargo o a favor de él, pues sus testigos los tiene que presentar también por escrito y firmando su testigo de que lo que dice es verdad. Sin embargo, hay una parte que no todos han observado, que es cómo desahogar la prueba testimonial. Pues el reglamento en un parrafito dice que los testigos o los testimoniales de esos, o dichos de esos testigos, o su testimonio de que vieron y estuvieron, pues técnicamente dice que se tiene que ratificar. Entonces, en el proceso sancionador, esos testigos que dicen por escrito y firman que estuvieron y vieron, pues técnicamente tienen que acudir a una reunión de ese consejo de grupo o comisión ejecutiva al que esté aplicando el proceso sancionador para ratificar lo que dijo por escrito. Y esto también puede ser que en ese momento, que el reglamento no lo dice, pero es una testimonial, si hay discrepancia entre lo que ponen por escrito, se le puedan hacer más preguntas para ver si su testimonio es verdadero. Técnicamente, todos los que dan un testimonio lo dicen bajo protesta de decir verdad, y técnicamente nosotros como Scout, pues lo tienes como tu promesa de Scout, porque eres Scout, pues no vas a decir mentiras. Entonces, este desahogo de pruebas testimoniales, que prácticamente el reglamento lo tiene así en un apartado que dice ratificación, se va a aplicar como lo hacemos en la práctica, de que los testigos, tú puedes ofrecer el número de testigos que quieras, pero los testigos, algo que no todos sabemos los que no somos abogados, que los testigos de oídas no sirven, que los testigos que dicen a mí me dijeron, me contaron, pues tu testimonio no tiene validez. O si tu testimonio dice es que yo lo conozco de hace mucho tiempo y es muy buena persona, bueno, es un testimonio de buena conducta. Pero lo que estamos analizando es que si el señor rompió o causó un daño o un detrimento en el patrimonio de alguien, una casa de campaña o lo que haya sido, no cumplió las reglas en un campamento, el testigo tuvo que haber estado allá y tuvo que testimoniar o va a dar su testimonio de que él vio, que él escuchó. Porque un testigo que no estuvo y no escuchó no sirve. Entonces los órganos, como son el nivel, los órganos de sección, los órganos como el consejo de grupo, el órgano de la comisión ejecutiva o la DEN o hasta la propia corte, cuando hay una testimonial, deben de analizar los testigos en su justa medida. Digo, normalmente como abogado lo sabemos, pero el que no es abogado debe de entender que el testigo debe de contarle lo que dijo que hizo. Y si en alguna parte del proceso, por eso digo que el proceso nace, puede nacer en varios niveles, pero llega hasta la corte hace un análisis minucioso de los testigos, porque si la corte analizamos, nosotros como abogados, la mayoría de los abogados que hay en la corte, que es la mitad, observamos, o no hay que ser abogado, donde tú observas de que no está diciendo la verdad o hay inconsistencias y no concuerda, pues ese testimonio no lo vas a tomar en cuenta para una resolución. Entonces, caso, ¿no hay sanciones para las personas que se pueda probar que están diciendo mentiras? Sí, las personas que en un proceso, yo les digo la ley de los hombres o la ley de la calle o la ley de los humanos o todos los mexicanos que van a un proceso, y en un proceso una persona que va y miente como testigo es sujeto a un procedimiento penal por falsedad en declaraciones ante una autoridad constituida, y ese es un delito. En los Scouts también es un delito. Entonces una persona que miente pues va a ser sujeto a un procedimiento sancionador. ¿Y cuál es la infracción? Pues haber mentido, haber faltado. Lo primero que van a preguntar, Luis, es dónde dice, en qué parte del ordenamiento dice eso. El ordenamiento dice, y se los podemos ahorita aclarar. Digo,
no te estoy pidiendo el número, yo sé que lo estás buscando, pero no, o sea, lo que quiero es que nos orientes a que sí está y está en qué Sí, documento para sí, que pueda claro que sí. revisar. En el reglamento, en el proceso sancionador, en las causas de sanción, prácticamente ahí en las causas de sanción dice, y sobre todo en el artículo inciso A, dice no cumplir con las disposiciones del Consejo de su jurisdicción. Y eh, hay un artículo que habla cuando tú no cumples tu promesa en ley scout, que prácticamente es Sí. mentir. Entonces, prácticamente eso es una causal de sanción. El no decir la verdad, el dar un testimonio falso, prácticamente hace de que no cumplas tu promesa y ley scout. Y sobre todo, si analizamos un poquito más, la Corte Nacional de Honor en los estatutos que tenemos todos y en sus facultades, la Corte tiene como una función que resolver las discrepancias que le presenten todos los miembros sobre la interpretación y aplicación de los estatutos basado en los principios, promesas y leyes Scout. Esto hace que en un momento determinado, el que no cumple la promesa Scout, el que no dice la verdad prácticamente y miente y se le comprueba, entonces puede ser sujeto a una sanción. Oye, aquí te tengo una pregunta muy importante que pasa mucho. En muchas de las ocasiones nos damos cuenta que los jóvenes, rovers o cualquier otra sección observan cosas que son incorrectas, pero a ellos les da miedo hacer una denuncia porque sienten que van a tener, que evidentemente la persona a la que vieron se va a dar cuenta que fueron ellos quien dijo que quisieron, y pues les da miedo el hacer esto, y evidentemente muchas de las veces estas irregularidades quedan impunes. ¿Qué consejo nos darías o les darías a estos jóvenes que vean este tipo de cosas? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo ellos pueden evidenciar para que pues se les crea? Porque evidentemente también yo siento que algunos de ellos consideran que no se les va a creer porque a lo mejor hay una autoridad, que esto no es el caso, pero ellos consideran a lo mejor que si fulanito tiene 20 años, pues él es un gran scout, pero tú estás viendo que esa persona está haciendo algo incorrecto, pero te da miedo el, el, el decirlo porque sabes que esa persona puede generar una acción en tu contra. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, yo creo que el chiste de una asociación civil y más de nosotros como scouts es que abiertamente uno tenga la libertad de expresión y la confianza de decir cuando algo o alguien hace una mala acción. En la asociación, en términos generales, digo, hay muchas personas o la mayoría son personas de buena fe. Y prácticamente si tú ves algo o diste feo que pasó delante de ti, prácticamente para nosotros tu palabra vale mucho. Sobre todo en los temas de abuso, nosotros ahorita en la Corte Nacional de Honor tenemos cero tolerancia y prácticamente, como dice la ley le da la razón a la víctima. Entonces, los Te refieres a jóvenes, sobre abuso todo, sexual, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de sí, abuso. no abuso sexual, que a final de cuentas, a veces por ese miedo de decir las cosas, quedan impunes, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la asociación tiene protocolos de actuación y, y la Corte ha estado impulsando este tipo de castigos y donde, vuelvo a decir, cero tolerancia a las personas que cometen abusos sexuales en contra de cualquier miembro de la asociación, porque el abuso puede ocurrir desde el más pequeño hasta el más grande. Y a final de cuentas, el tema es que se sienten en la confianza de acusar. A final de cuentas, el nivel nacional, que ya analizamos que grupo, provincia, a nivel nacional, ustedes pueden acudir, si no les hace el caso su jefe de grupo, el presidente de provincia, el jefe de Estado nacional, el presidente nacional, incluso llegar a la corte, para que se les dé la orientación y se les dé el apoyo y en un momento determinado se les atienda, porque son cosas delicadas. Y en un momento los órganos nacionales tienen la obligación moral de darle seguimiento a las acusaciones. Si en un momento determinado, por eso hay una facultad expresa del jefe fiscal nacional y del presidente nacional, si ellos observan que hay una mala práctica, hay un encubrimiento de las faltas o los delitos que se hacen, cualquier persona que haga una infracción grave puede ser ya no sujeta al procedimiento sancionador, sino en materia discrecional puede ser expulsado de la asociación a criterio
del jefe de Estado Nacional y del presidente nacional. Si se prueba, se sabe y se consta de que los niveles han estado haciendo un encubrimiento, han estado tratando de que no se sepa o de que no se aplique una sanción, existe, pero eso no todo el mundo lo conoce, existe la facultad de que los órganos nacionales representados por el fiscal nacional y el presidente nacional puedan aplicar una sanción directa cuando todas las pruebas, todas las evidencias marquen que no queda duda que ese es un infractor. ¿Se seguiría el mismo proceso sancionador en ese caso? En ese caso, el propio reglamento marca que ya no se seguirá el proceso sancionador, sino prácticamente viene siendo un fast track. Es en forma inmediata y fulminante. Es un criterio que hasta el día de hoy no se ha utilizado, no ha habido necesidad, pero sí existe en las causas graves de que en un momento determinado el presidente y el fiscal nacional tengan ese derecho discrecional, digo, fundado y motivado, para poder utilizarlo ante una causa muy, muy grave. Bueno, y en el caso que no sean abusos sexuales, abusos de otra cosa, por ejemplo, no sé, hacer trampa en algo, decir mentiras, o sea, que también son cosas para un joven. Yo me estoy poniendo al lado de los jóvenes, ¿no? Imagínate un niño de tropa, un joven, perdón, de tropa, pues este tipo de cosas no le va a causar bien. Y desgraciadamente lo que pasa es que se sienten tristes, salen, no dicen por qué. Y los pocos que sí tienen ese valor, pues luego se sienten cohibidos de no hacerlo porque es que voy a hablar contra fulanito y fulanito me puede hacer algo, y eso detiene todo. Y como adultos tenemos que entender que somos un ejemplo. Un ejemplo de lo bueno que se tiene que hacer, no de lo malo. Digo, porque podemos ser ejemplo de lo malo. Entonces, ¿qué pasa en el caso que no sea un abuso sexual? Que sea un abuso de poder, que sea un bullying, que sea el brincarte las reglas, que sea el autorizar una insignia de madera cuando tú sabes que la persona no cumplió. ¿Qué pasa en todos esos casos? Digo, porque puedo seguir largo y tendido en esto. Sí, mira, al final de cuentas, como dije también al principio, existe un catálogo de sanciones que al final de cuentas son 7. Y hay, por ejemplo, aunque el mismo reglamento dice que no tienen un nivel jerárquico, sí podemos decir que va desde el más 2, que son llamados de atención, que es un extrañamiento y amonestación, pero después los siguientes ya vienen un poquito más duros, como son la suspensión, la reparación del daño patrimonial si hubiera, la remoción del cargo, la inhabilitación para ejercer un cargo, y el más grave es la expulsión de la asociación. Si alguien en un momento determinado en su cargo, en función, otorga un reconocimiento, no lo otorga, o retiene insignias, o no da lo que tenga que hacer en su función, pues técnicamente, como acabo de decir, puede ser sancionado con una suspensión, o puede ser removido de su cargo, o puede también ser inhabilitado para ejercer un cargo. Entonces, tenemos un capítulo específico de cómo puede ser sancionado y la forma de aplicar, pero ya cuando son delitos muy graves, pues es expulsarlo de la asociación, y esto es la cancelación de su registro. Bueno, entonces tenemos desde los más sencillos hasta los intermedios hasta los muy graves. Aquí entonces, si nos están escuchando jóvenes, o si ustedes son adultos y tienen un caso parecido, díganle, acérquense a los jóvenes en confianza y díganles que hay gente que los puede apoyar, que no se sientan cohibidos, que siempre hay una persona, y como dice bien Luis, es obligación de los órganos nacionales el apoyar a la membresía, y en demasía y con más importancia a los niños y jóvenes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Hay una cosa que mencionaste ya casi para terminar, Luis. Hablaste de suspensión temporal. ¿Qué onda con eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuándo aplica? ¿O cómo? Sí, hay una modalidad en el capítulo de sanciones que, por ejemplo, hay la suspensión como sanción, que pueden suspenderte hasta por un máximo de 3 años de tu encargo, o sea, de ser jefe de grupo, jefe de sección, como muchacho, o sea, pueden ser una suspensión hasta por 3 años. Y hay otro tipo de suspensión que, de acuerdo a un caso grave, se llama la suspensión cautelar, que no es necesariamente una suspensión, pero sí hace que mientras dure el proceso sancionador en una causa grave,
no puedes, quedas prácticamente sancionado o inhabilitado por todo ese tiempo de ejercer tus derechos. Pero eso solo es cuando tú haces una infracción grave, es una causa muy grave, que te tengan que aplicar la suspensión cautelar, o después de un proceso sancionador te aplican una suspensión como sanción, que esto puede ser hasta Ok. por máximo de 3 años. Y esta suspensión cautelar pues puede durar, como veo en lo que se investiga, hasta años, ¿no? En el sentido de que si el proceso va subiendo desde, pues ya sabes, nivel por nivel, y luego se tarda en presentar pruebas, pues, puede darse el caso que una persona quede sancionada cautelarmente por un año, por año y medio, 2 años. ¿Sí se puede No, o no? no debería de ser. Normalmente, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que cuando hay una suspensión cautelar a nivel provincia, la provincia dicta la medida cautelar, pero está en el proceso sancionador, es parte del proceso sancionador. Entonces, cuando una persona lo acusa, le notifican y tiene 30 días para resolver, y cuando ya, pero 30 días para contestar. Y ya cuando conteste o dé su contestación a la acusación, pues técnicamente el órgano que va a resolver tiene 15 días hábiles para resolver, que los 15 días hábiles son 3 semanas. Entonces, técnicamente, ya tenemos allá 30 días, prácticamente un procedimiento a nivel provincia dura 2 meses. Y entonces se tiene, a partir de la notificación, la persona inconforme o quiere interponer un recurso de revisión, tiene 30 días para ponerlo. Si pasan los 30 días y no lo interpone, ahí terminó. Pero si en los 30 días interpone el recurso de revisión ante la Dirección Ejecutiva Nacional, entonces ella, al presentarlo, la DIM va a notificar a las partes para que en un momento determinado le den el expediente y resuelvan ese asunto en 15 días hábiles, que son prácticamente 3 semanas. O sea, prácticamente un mes tiene el siguiente nivel para resolverlo. Entonces aquí ya tenemos 3 meses. Si ya llega a la corte, prácticamente la corte al recibirlo, si ya pasaron unos 3 meses, la corte resolverá en 30 o 60 días máximo. Y entonces tenemos un procedimiento que va a durar, un proceso sancionador que inició a nivel provincia, ¿sí? Con apelaciones hasta la corte. Prácticamente estamos sacando un término que va a durar exageradamente 5, 6 meses para Bueno, que se resuelva. eso es si todo sale como debe de salir, pero Si pues a todo veces se sabemos hace, si que todo no se pasa hace, así. si todo se hace cumpliendo el reglamento. Por ejemplo, la Corte Nacional de Honor el año pasado instrumentó un plan piloto que nosotros le llamamos la negativa de respuesta, que es un equivalente en la ley, en la legislación mexicana, que se llama la negativa ficta. Porque lo que pasaba muchas veces es que tú interponías tu recurso a nivel provincia o a nivel nacional a la DEN o a la Corte y no te respondían. Entonces, pero como decías al principio, mucha gente decía es que está en la Corte, pero la Corte nunca lo recibió. El asunto se quedó en el nivel provincia o se quedó en el nivel nacional y nadie dio una respuesta. Si nadie dio una respuesta y está interpuesto dentro de los 30 días tu derecho de interponer un recurso, mientras no llegue a la Corte o no tenga respuesta, pues no puedes ir al siguiente nivel. Entonces la Corte Nacional de Honor interpuso o puso en práctica un, un, una facultad que la ley le Servicio. da de que es un servicio más a la membresía de la negativa de respuesta. Tuvimos muchas negativas de respuesta que hoy eran asuntos que habían No lo pasado puedo creer, ¿a poco? más de un año u 8 meses que los órganos no les habían contestado a las personas acusadas o a las víctimas. Entonces eso hizo que esos procedimientos que estaban allá traspapelados o olvidados se pudieran concluir. Entonces, hay, por ejemplo, el tema de a veces por desconocimiento, mucha gente pues abandonaba su asunto, pues como no le contestaron, pues no le dieron respuesta y se iban con una mala imagen de lo que debiera ser. Por eso el tema de la Corte Nacional de Honor, digo, el año pasado iniciamos un proyecto que todavía no ha culminado, no lo hemos podido materializar, que se llama el Proyecto Nacional del Origen a la Corte Nacional de Honor. Como era un proyecto gigante de enseñar a todos los derechos y obligaciones y el proceso sancionador, pues técnicamente optamos por ir a cosas más prácticas. Por eso el día de hoy, si todo el mundo ingresa a la plataforma de la Corte que está en línea, pueden ver que hay más herramientas para saber si tu asunto ya está en la Corte, cómo va. Incluso tenemos tutoriales de cómo poder utilizar la plataforma de la Corte
y sobre todo se hizo un flujograma de cómo debe ser un procedimiento sancionador y tú puedes consultar en qué parte estás. Es un diagrama de flujo donde tú puedes ver si estoy acá y pasó esto, pues sigue esto o hasta allá llegó. Entonces yo creo que ahorita el tema de la Dame un corte, segundito, Luis. a Les ver, voy a agregar esa liga aquí en la descripción del video para que ustedes puedan acceder y vean lo que Luis les está diciendo. Ahora sí, continúa, Luis. sí, Perdón por... entonces prácticamente este diagrama de flujo, pues prácticamente viene haciendo un gran resumen de todas las partes y de todo el proceso sancionador y lo que puedes o no puedes hacer o lo que va a pasar si no lo haces y en un momento marca el inicio del proceso hasta el final. Entonces aquí tenemos un tema, pues vamos a llamarle moral, de que hay que enseñar al que no sabe y hay que dar a conocer mucha información para que todo el mundo tenga muy en claro los derechos y obligaciones que tiene. Por eso es muy importante que en los temas de formación, digo, tú eres director, yo soy formador de formación, prácticamente cuando damos los temas del proceso sancionador, en los últimos años hemos sido un poquito más claros e incluso hemos dado ejemplos donde vamos actualizando la información incluso con las políticas mundiales y políticas de protección a la juventud. Entonces yo creo que aquí es un tema de mayor difusión, de mayor formación y de que todo el mundo sepa qué derechos tiene y obligaciones como un ciudadano. Pero ahora como miembro de la asociación también tienes derechos y obligaciones. Bueno, yo creo que el tema da para muy, muy largo. Es un tema pues poco platicado. No hay muchos lugares donde podamos encontrar información de este tipo y mucha de la información que tenemos está en ordenamientos, pero también luego si no tenemos o carecemos de este conocimiento legal, pues nos es difícil el poder interpretar esto que nos has ayudado mucho pues en tu calidad también de abogado, ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir, Luis? ¿Algo que se me haya quizás olvidado que tú consideres importante para que toda la membresía lo sepa? Yo creo que la Corte Nacional de Honor, de un año a la fecha, de mayo del año pasado, que fue la Asamblea Nacional, ha estado trabajando y haciéndose una evaluación interior y tratando de mejorar los servicios que le da la membresía. Y a final de cuentas, todos los miembros de la Corte, que todos somos scouts y todos somos conocidos, tenemos en la plataforma de la asociación y en la plataforma de la Corte nuestros datos y tenemos nuestros correos y no somos gente que está muy alto porque estamos a nivel nacional. No, yo creo que somos scouts como todos y allá pueden ver nuestros correos, nuestros teléfonos, nuestros nombres y nos pueden preguntar en caso de duda, una consulta de dudas o de orientación. Nos pueden consultar y nosotros con mucho gusto les podemos contestar o les podemos orientar qué documento revisar para que entonces sus procedimientos, sus causas o sus quejas pues puedan pues llevar el debido proceso, que es un proceso de garantías para todos. Porque aquí lo que estamos tratando es que ya no exista más esos procedimientos sumarios donde te digan, usted está dado de baja, sino que te digan por qué posiblemente puedes estar dado de baja y tengas el deber y el derecho de defenderte ante una injusticia. O en el proceso sancionador lo que se busca es encontrar la verdad en un proceso judicial y pues darle la razón a que la tenga. Creo que también todos somos scouts, todos somos humanos y en un momento todos nos podemos equivocar. Pero yo creo que como scouts podemos hablar libremente y podemos reconocer a veces ese error y sobre todo pues reconsiderar nuestras acciones y poder, pues como hemos dicho, dejar y hacer este un mundo mejor. No, pues muchas gracias. Tus palabras son valiosas en el sentido de que como SCAT tenemos ese deber moral extra que tendría cualquier persona en la calle, tenemos ese deber único, porque pues la ley Scout nos dice, nos insta a que el hermano Scout, pues es eso, un hermano. Yo Claro. quisiera y esperaría que todo esto les sirviera esta información. Aprovechen, por favor, accedan a la página de la Corte. La voy a dejar aquí abajo. También la pueden hacer por medio de la página de la Oficina Scout Nacional. Ahí en Soy Scout está la parte de la Corte Nacional de Honor para que ustedes den clic. Y pues entren, revisen, vean los nuevos recursos. Vi que también hay estadísticas, no platicaste de eso, pero aquí tengo la página que estoy viendo.
Ahí hay algunas estadísticas importantes y sobre todo, pues considero adecuado que ustedes entren y revisen esta información. Si tienen dudas, pues ahora sí que, como dice Luis, está abierta la puerta para que cualquiera de ustedes pueda hacer estas preguntas y con confianza sientan que la Corte va a contestar. Pues muchas gracias, Luis. Y pues ahora sí que te agradezco este tiempo, qué honor. Y pues ahora sí que estamos listos y nos vemos más despuesito. Claro que sí, estamos a la orden, digo, para todos y cualquier consulta, pues ahí estaremos pues, dispuestos a ayudarles. Muchas gracias, jóvenes.